Bloque número 3, las artes marciales nos ocupará en el arranque, porque el homenaje está vinculado a las artes marciales, porque el taekwondo ha vivido una fiesta, porque Carlos Méndez, uno de los referentes en la tierra colorada del taekwondo ITF, cumplió 40 años con la disciplina y se realizó un torneo con más de 1000 participantes, una fiesta importante aquí en la ciudad de Posadas, pero antes, en el día previo, fuimos a charlar con él en su gimnasio, tranquilo, relajado, para conocer un poco de su historia, de cómo se vinculó a las artes marciales y de cómo ha sido todos estos 40 años transitando el objetivo que tiene esta arte marcial que es el taekwondo. Carlos Méndez en el homenaje de Deporte B. El viernes a la mañana nos encuentra en el centro de Posadas. La cita es con Carlos Méndez, octavo dan, actual responsable de Academia Internacional de Taekwondo ITF, seccional Misiones. La idea, conocer un poco el recorrido de estos 40 años enseñando el taekwondo. Esta historia que comenzó dando clases en casas particulares, vinculándose al taekwondo cuando vivía en Chaco y estudiaba ciencias económicas. Él mismo empieza a desgranar el camino de su historia junto al deporte. Nací aquí en Posadas, siempre mi familia vivió en la zona de Miguel Lanús y bueno, una familia muy conocida. Mi papá tenía una inmobiliaria, trabajaban en la cantina del hipódromo y bueno, eran personas conocidas en esa época, ¿no? Y bueno, yo me fui con 17 años a Resistencia a estudiar ciencia económica y ni bien llegué allá, me inscribí en la facultad y empecé a practicar taekwondo. Eso es año 73. Y bueno, en el 79 me recibí de contador y también de cinturón negro. Y iba a quedarme a vivir en Chaco para poder seguir practicando taekwondo allá. Pero no conseguí trabajo. Entonces, como tenía, digamos, un poco más de contacto aquí vía mi familia, empecé a trabajar aquí en la Municipalidad de Posadas como contador. Y un grupo de amigos que son los hermanos Judice, Carlito y Horacio, que me pidieron para hacer gimnasia en su casa. Y pusimos una bolsa y simplemente hacía un poquito de gimnasia y golpeábamos la bolsa. O sea, no era una instrucción formal, digamos. Bueno, después nos corrieron de ahí porque colgaban la ropa y bueno, era un lugar muy chiquito. Y fuimos al Club Guaraní, después al Club Mito, donde juega pelota paleta. Y que también, como éramos un grupo de 5, casi siempre nos sacaban porque gastábamos mucha luz, ¿no? Hasta que fuimos a parar a la escuela normal, donde tenía un muy buen gimnasio, con piso de parqué flotante. Bueno, es un grupo numeroso de 20 alumnos, que entre ellos empezaron los hermanos Dionisi. Y también después, bueno, fuimos a empezar en el Centro Español, donde sí ya hubo mucha gente, un grupo más o menos de 50 personas, donde empezaron los hermanos Menor, Susa, Alicia Salesac, bueno, varios, Vergalo, Aníbal Granada, entre otros, ¿no? Y bueno, y ahí despacito empezaron los chicos a salir a competir a Resistencia primero, después a Buenos Aires, y bueno, fueron adquiriendo las primeras experiencias en la competencia. ¿Costó meter el taekwondo aquí en Posadas, en Misiones? ¿Fue todo un trabajo que llevó su tiempo? Sí, nos costó muchísimo. Durante 2 años éramos 5 alumnos. Y, digamos, cuando uno es un grupo menor, cuesta insertarse en los clubes, porque los clubes necesitan que se mueva el lugar. Entonces nos costó mucho, inclusive en una época nos quedaron un mes sin lugar y practicábamos en el Parque Paraguayo y hacíamos una clase afuera como si fuera un gimnasio y la gente iba igual como si fuera un gimnasio, ¿no? Yo tuve muy buenos alumnos, primeros alumnos, tengo buenos alumnos, pero esos primeros realmente son la base del taekwondo, es como una casa, tenemos una muy buena base y eso nos permite edificar una buena organización, ¿no? Hay un nombre en toda esta historia de muchos años que es Javier Dacat. Sí, Javier Dacat fue mi maestro, con él yo empecé en Resistencia en el año 73 y bueno, fue él que me introdujo en taekwondo, con él me recibí el cinturón negro y bueno, y estoy siempre con él, o sea, siempre compartiendo los eventos, los exámenes, la actividad de taekwondo. Pero también hay una persona muy importante que nos ayudó muchísimo, que fue el profesor Eugenio Cerón, ¿no? Que él nos llamó a todos los practicantes de artes marciales y nos dio un curso de 2 años en el Montoya y nos corrigió las cosas que estábamos haciendo mal. Y me acuerdo que me dijo, Carlos, estás haciendo mal con los niños.
le tratás como si fueran soldados, y no son soldados, son niños, tenés que tocarlo, tenés que jugar. Y bueno, yo realmente pensé y dije, bueno, tiene mucha razón, o sea, estábamos equivocados en ciertos conceptos que nosotros lo aprendimos así. Y yo creo que León Seró fue uno de los que nos hizo progresar a nosotros. Por eso le voy a dar una mención muy especial a él en este torneo de los 40 años, porque creo que nos dio durante 12 años la pretemporada, una persona muy querida por todos los alumnos aquí de la academia. Y fue él, yo creo, el que nos dirigió en el camino correcto de que el arte marcial, digamos, sirve para defenderse, pero también tiene que servir para mejorar la salud. Y en las primeras épocas los entrenamientos no estaban muy apuntados a la salud, estaban apuntados más a la pelea, porque el arte marcial nacieron en países orientales principalmente por una necesidad de defenderse o para la guerra. Y bueno, y un niño o una persona que trabaja no puede tener esa clase de entrenamiento que teníamos nosotros en la primera época, porque no estaba apuntada a la salud, estaba apuntada más a la defensa personal o al entrenamiento así un poco extremo, ¿no? La perseverancia, entre otros, son los valores destacados del taekwondo. De eso también nos habló Carlos Méndez, y nos habló también de lo que va dejando el taekwondo en aquellos que lo van practicando en el transcurso de sus vidas. Sigue hablando el maestro Carlos Méndez. El taekwondo tiene 5 principios: cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indómito, que estos principios son principios universales, pero fueron adoptados por el general Choi Yong-hee para un poco tratar de cumplirlos, ¿no? Y yo creo que cada principio tiene su importancia. Hay veces que uno busca en los libros, en los ejemplos, pero tenemos aquí mismo en Misiones ejemplos, no sé, de perseverancia, tenemos ejemplos de autocontrol, de perseverancia. Por ejemplo, tenemos niños que en silla de ruedas hacen taekwondo, realmente es muy emocionante verlo, o tenemos chicos con problemas en la espalda, de espina bífida, que hacen con andadores, no sé, le tenemos a chicos con capacidades diferentes, que por ejemplo el caso de Esteban Rodríguez, le cuesta muchísimo aprender, pero una vez que aprende no se olvida, y yo creo que desde que empezó hasta ahora no faltó a ninguna clase. Entonces, la vida te va compensando, o sea, todos tenemos defectos y cosas que nos faltan, pero la vida te va compensando para uno tratar de vivir y de sobrevivir a todas las adversidades que uno tiene, ¿no? La Academia Internacional es algo muy significativo para vos, ¿no? No, la Academia Internacional fue creada por el maestro Javier Dacat, y nosotros adoptamos en la provincia simplemente como una filial, digamos, seríamos Academia Internacional Misiones. Y realmente él fue muy buen maestro, nos enseñó mucho, aparte de la técnica de cómo se promociona el deporte, nos dio muchos ejemplos de la vida que a mí particularmente me sirvieron mucho en mi momento difícil, porque los verdaderos golpes no vienen de una pelea o de un torneo, sino vienen de la vida. Entonces uno al tener principios, al tener cierta ayuda psicológica, ayuda a superarlo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante que a mí particularmente me pasó en el taekwondo, ¿no? Pasaron 40 años, ¿te vas renovando día a día como para seguir disfrutando de esto? Sí, no, yo creo que nosotros fuimos ayornando el taekwondo un poco a los cambios que hubo en la sociedad, a la comunicación, digamos, los niños de ahora no son los niños que éramos nosotros. Hay otras exigencias, hay otros riesgos que no habían, y hay también otros flagelos que antes no habían, que por ejemplo, también la tecnología es muy buena, yo reconozco, para trabajar o para divertirse, pero también es algo que nos hace quedar quietos, nos hace dormir menos, nos hace estar muy pendientes de los jueguitos. Entonces los padres quieren que los niños, bueno, se muevan, hagan un deporte, porque no somos personas virtuales, somos personas reales que necesitamos hacer cosas reales. Y entonces eso, bueno, ayuda mucho a que el niño haga un deporte o que haga un arte marcial, que los principios de esto les sirva, que respeten a los maestros, que respeten a los maestros de la escuela, a sus padres. Y son valores bien importantes que cuando tengamos problemas en la vida son los que nos hacen sobrevivir, ¿no? En derredor, en la academia, había mucho movimiento. Es que se acercaba el desarrollo del torneo internacional en el Polideportivo del Santa María, que ya reflejamos en el primer bloque del programa de hoy. Pero Carlos Méndez se hizo un tiempito y charló amablemente con nosotros. Recordó con admiración a Graciela Yan, su esposa desaparecida, que colaboró y mucho
en este largo camino de 40 años. Y repasa también con emoción la presencia a su lado de sus hijos, Matías, de 25 años, cuarto dan de taekwondo, Tomás, de 23 años, Irina y Chelsea, ambas de 16 años, que también están vinculados al taekwondo. Carlos Méndez, 40 años de enseñanza del taekwondo, pasó por Deporte B y fue un placer conocer parte de su historia. Somos de los que nunca se paran, de los que persiguen sueños imposibles. Somos de esos tercos que siempre se aferran, de los diferentes, de los que nunca se quedan. Somos invencibles. Wow. Nacimos para ser héroes y vivimos para ser héroes, con un corazón tan grande, con la fuerza de un gigante. Nacimos para ser héroes.